de lo que sucederá mañana. El Howard Johnson Mayorazgo en el 8º piso, la continuidad del ciclo de charlas periodísticas organizadas conjuntamente por Canal 9 Litoral, Análisis y Howard Johnson Mayorazgo, en esta oportunidad para un conversatorio sobre periodismo y narcotráfico con Carlos Delfrade. Él es periodista, escritor, actualmente diputado provincial en Santa Fe, y Germán de los Santos, que se encuentra aquí con nosotros como periodista, investigador, escritor, docente universitario. Ha recibido recientemente la pluma de honor de la Academia Nacional de Periodismo por su labor, por su trayectoria y la investigación sobre el avance del narcotráfico en nuestra región. Bueno, entre tantas ocupaciones, corresponsal de La Nación, colaborador de Análisis, también de Cuestión de Fondo, que se emite por esta pantalla, conducido por Daniel Enz. Y muchísimas gracias por estar. No, por Bienvenido. favor, gracias a ustedes. Bueno, un gusto. Cuánto para hablar, ¿no?, sobre este tema, sobre periodismo y narcotráfico, desde adentro, puntualmente, ¿no?, de lo que es la investigación periodística en estos ámbitos, ¿no? Bueno, el problema del narcotráfico es algo que está en expansión actualmente, sobre todo en esta región, digamos, con un foco por ahí más violento en la ciudad de Rosario, sobre todo donde hay grupos criminales que provocan un derramamiento de sangre increíble que no ocurre en otro lugar del país, pero que a su vez esa violencia o esos contactos de esos grupos criminales dentro del esquema de narcotráfico empieza a expandirse a otros lugares del país. Nosotros hemos publicado incluso de ramificaciones de Rosario hacia la provincia de Entre Ríos, puntualmente varios casos en Nogoyá, Victoria, Paraná también, donde bueno, el fenómeno no se puede mirar desde un solo lugar, una sola zona, sino que abarca muchísimos lugares, sobre todo donde hay posibilidades de negocios. Pero si tenés que plantear un mapa, ¿no?, una infografía de cuál es la situación, ¿esas ramificaciones sí o sí nacen de Rosario? Y es un punto neurálgico, y sobre todo teniendo en cuenta que ahí hay dos fenómenos que se dan. Lo que es la venta de drogas dentro de la ciudad y la exportación de esas drogas hacia mercados internacionales. Por la característica que tiene Rosario, que hay 36 puertos en un radio, en una ribera que tiene 120 kilómetros. Entonces, esa salida al mar también, en ese esquema, digamos, conviven estas dos situaciones. Y eso también aporta que haya una cantidad de sustancias prohibidas, de drogas, dando vueltas por la región que no hay en otras partes del país. Pero también, como te decía, este fenómeno que por ahí tiene un foco en Rosario empieza a tener ramificaciones. La provincia de Buenos Aires es otro. Que es el conurbano bonaerense, los partidos de San Martín, General Rodríguez y 3 de Febrero y La Matanza, lugares donde se empiezan a detectar movimientos y relaciones muy estrechas entre la banda de los monos, sobre todo con grupos más pequeños de la provincia de Buenos Aires. Y muchos de estas relaciones se dan desde las cárceles. O sea, los negocios empiezan desde las cárceles. Hoy los principales criminales de Rosario están en cárceles federales en la provincia de Buenos Aires, con lo cual también hay que empezar a observar otro fenómeno de expansión del narcotráfico. ¿Y es imparable o se puede frenar el avance del narcotráfico, de acuerdo a la experiencia que han vivido en Rosario y que Sí, seguiste muy de cerca? El problema sobre todo de Rosario, más allá del volumen de la droga, es la violencia. La violencia. Desde hace casi 20 años, la dinámica del negocio de estos grupos que son muy rústicos, poco sofisticados, pasa por la violencia. En Rosario, hasta hoy van 154 homicidios en lo que va del año, y el año pasado 288, una cifra que pone a esa ciudad como por lejos la más violenta de la Argentina, con un índice de violencia cada 100.000 habitantes
que es 4 veces superior al promedio. Entonces ahí está pasando algo, un fenómeno nuevo en la Argentina que hasta ahora el Estado identificó con herramientas bastante vetustas, que es el crimen organizado. Y que no tenemos experiencia en el país en enfrentar, como sí ha sucedido en otros países de América Latina, este fenómeno. ¿Y cómo fue que inició? ¿No? Porque historiaste sobre esto, ¿no? Respecto de los monos, de esa familia que decías convirtió en un infierno, ¿no? A Rosario. ¿Cuál fue el origen de eso? ¿Quiénes son los monos? ¿Cómo fue que comenzaron? ¿Que se expandieron? Un grupo barrial de un sector muy marginal de la ciudad de Rosario, que se llama Barrio La Granada, que se gesta ese barrio en la época de la dictadura militar, cuando el gobierno militar decide juntar a los pobres que había, la gente pobre que había en la zona sur de Rosario, y llevarla a un lugar, ponerle un murallón para evitar que los turistas, cuando llegaran a ver la Copa del Mundo, no vieran esa situación. Bueno, en esa especie de gueto, encerrados en un extremo de la ciudad de Rosario, empezó este grupo con delitos comunes, robos, incluso andaban a caballo en ese momento, y que después, cuando empieza a aparecer una cantidad de cocaína fenomenal en Rosario, que es resabio de esa exportación que nunca paró hacia mercados internacionales, los monos empiezan a meter, sobre todo con una marca que difiere de lo que sucede en otras provincias o en otras ciudades, que es la violencia, y que hasta hoy es lo que se mantiene. Gente muy poco preparada, que en muchos casos no sabe ni leer ni escribir, pero sabe matar. ¿Y cómo es hacer periodismo en ese contexto de extrema violencia y periodismo de investigación sobre narcotráfico en Rosario? Tiene sus riesgos, sobre todo porque en estos últimos 2 años, desde estos sectores del crimen organizado, empiezan a apretar fuerte, digamos, las clavijas contra el periodismo, y ahí se han producido atentados a balazos contra 2 canales de televisión, se han instalado amenazas anticipando algo que esperemos que nunca ocurra, que es matar a un periodista, y con algo que también cambió el ejercicio cotidiano del periodismo, sobre todo de la gente que está en la calle, donde la calle hoy es mucho más peligrosa que hace unos años atrás, y el ejercicio del periodismo, sobre todo de los colegas que están en los móviles, ha cambiado totalmente. Es otro oficio, podríamos decir. Se acabó la primicia, por ejemplo, que eso, digamos, muchos colegas buscan resguardarse en el resto de los otros periodistas para no anticiparte y publicar algo y generar cierta protección en el conjunto, digamos. Pero la situación es delicada. Por 4 segundos nos mataron al trabajador de Radio, a uno de los trabajadores de Radio 2 en uno de los atentados, cuando este muchacho salía con la moto. Fue muy cerquita. Y hoy estaríamos hablando de otra cosa totalmente distinta, pero el riesgo siempre está en ascenso y latente. Y es real, es un riesgo real, ¿no? Sí. Lo vemos en series, lo vemos en películas, esto está pasando en Rosario y es real, y seguramente de eso vas a hablar mañana, porque la gente tiene esa posibilidad de hacer consultas, hacer preguntas, y quizás esto también te lo quieran consultar, ¿no? Por eso la invitación a que mañana se acerquen al mayorazgo, ¿no? Sí, por supuesto, será un placer y un gusto enorme charlar con los entrerrianos mañana en el Hotel Mayorazgo, donde vamos a contar también el costado económico de esto, de este negocio que muchas veces lo vemos en la sangre, en los homicidios, en los muertos, y que hay herramientas también mucho más sofisticadas que están lejos de esos barrios marginales donde el dinero se mueve.
Germán de los Santos, muchísimas gracias por estar hoy acá con nosotros. Mañana 20 horas en el Howard Johnson Mayorazgo en el 8º piso, una vez más, porque ya conoce bastante al público paranaense que estará presente en esta nueva les esperamos oportunidad. a todos y muchas gracias por la invitación. Gracias, Germán. No le claves el visto a lo que querés.